Y el país se integra. ¿Cómo están, compañeros? En este momento estamos en la Corte Constitucional ante una rueda de prensa convocada por el Partido Socialista Ecuatoriano, quien en estos momentos van a entregar una demanda de inconstitucionalidad al decreto ejecutivo 457, a través del cual el presidente Daniel Noboa ha designado a Saria Moya como la nueva vicepresidenta de la República. Vamos a escuchar a los miembros del Partido Socialista Ecuatoriano y también a la candidata a vicepresidenta por este partido, Verónica Silva, acerca de esta demanda de inconstitucionalidad que presentarán en la Corte Constitucional. Sorprendidos, asustados y realmente críticos con esta situación que está viviendo nuestro país, de esta violación constitucional que está llevando, como decíamos, a un inicio de quizás una posible dictadura. Este es un golpe blando típico que ya se ha visto en el país, se ha vivido en otros países latinoamericanos, y el Partido Socialista está aquí dispuesto a hacer esta queja, ¿no? Pues legal, y pues aquí tenemos a nuestro candidato asambleísta por Pichincha, tenemos aquí al presidente del Partido Socialista, así que pues ellos iniciarán esta demanda, por favor. Buenos días con todos, con todas. Gustavo Vallejo, presidente del Partido Socialista Ecuatoriano. Lamentamos que el Ecuador sea noticia en el mundo, en primer lugar por los crímenes al alza, el nivel de inseguridad. La prensa internacional reporta eso. En segundo lugar, por la poca planificación y la escasez de energía eléctrica. Y ahora por algo que nos consterna a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas que estamos o que creemos vivir en un Estado de Derecho. La prensa internacional reporta las barbaridades jurídicas que hace el presidente Daniel Noboa en su afán de no tener sombra para llegar a Carondelet en su proceso de reelección. Tenemos muchas distancias políticas e ideológicas con la señora Abad, con la vicepresidenta, pero creemos que más allá de las diferencias políticas debe primar el Estado de Derecho, porque hoy estamos nosotros en la otra orilla, en la oposición, luego probablemente seamos gobierno, y la institucionalidad pública no puede violentarse en función a los gustos del presidente de turno. No hay que olvidarse que esto ya vivimos hace más de una década y que igualmente el Partido Socialista puso su voz de protesta frente a la violación de la Carta Constitucional o de las normas jurídicas, y ahora lo hacemos con el mismo propósito, la defensa del Estado de Derecho. Quiero pasar la voz a Javier Veloz, desde el abogado que lleva la causa que se va a presentar el día de hoy, y obviamente va a ser la explicación jurídica de la acción de inconstitucionalidad. Javier, por favor. Bueno, muy buenos días, queridos periodistas. Quería empezar primero saludándoles y agradeciendo su presencia. Es importante que ustedes estén aquí para que el país conozca lo que está sucediendo y lo que venimos a plantear el día de hoy. El día de hoy nos encontramos planteando una acción pública de inconstitucionalidad al decreto ejecutivo 457, en el que se designa de forma inconstitucional a la señora Saria Moya como vicepresidenta de la República del Ecuador. ¿Cuáles son los argumentos que estamos planteando y que consideramos que la Corte Constitucional debe tomarlos en cuenta para su resolución? Y es lo que establece el artículo 150 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Cuáles son las causales de la ausencia temporal del primer y segundo mandatario aquí en el Ecuador? Y son las mismas que también lo dice el artículo 146, que son enfermedad, fuerza mayor por más de 3 meses y la licencia que se le otorga a la Asamblea Nacional para la ausencia temporal de estas autoridades. En ningún momento, y estimados periodistas, esto tiene que quedarlo claro, se establece dentro de las causales al sumario administrativo. Y esa ha sido prácticamente la resolución que ha enmarcado a la designación de Saria Moya como vicepresidenta de la República. Es totalmente inconstitucional y una aberración jurídica lo que se está pretendiendo hacer con la designación. Muy aparte de las ideologías que no compartimos con la actual vicepresidenta, no podemos quebrantar el orden constitucional. ¿Cuáles son las exigencias que estamos haciendo a la Corte Constitucional?
es que se declare inconstitucional el decreto ejecutivo 457 por el fondo. Ahora, también hemos planteado una medida cautelar para que de forma inmediata la Corte Constitucional suspenda los efectos del decreto ejecutivo y la vicepresidenta, que constitucionalmente fue elegida por voto popular, se mantenga en sus funciones, como debe de ser. Estimados periodistas, estamos aquí presentes, vamos a proceder a hacer la presentación en la Corte Constitucional. Estamos aquí con nuestra compañera y candidata a la vicepresidencia, Verónica Abad, Verónica Silva. Disculpen, estoy ya con este tema muy complicado. Exacto, Nos tiene muy preocupados. Nuestra compañera Elsa Guerra y el presidente del partido. Vamos a proceder y si es que tienen alguna pregunta, estamos abiertos a irle contestando. Candidata, una pregunta. Justamente el día de ayer en el Centro Histórico usted mencionaba que la Asamblea Nacional necesita hacer algún procedimiento legislativo en cuanto a esta situación. Ahora ya se ha presentado un proceso de juicio político en contra de la ministra del Trabajo. ¿Cómo ve usted esta situación? Pues justo, necesario y que la función pues legislativa, que es la primera línea de derechos de los ecuatorianos, la defensa de nuestros derechos, pues haya pronunciado en esa línea, pues felicitamos a la Asamblea Nacional. Pero bueno, que esto, una cosa es que hay el pronunciamiento y otra cosa es que existan los votos, así que vamos a ver qué pasa con nuestros representantes y vamos a estar muy pendientes porque los asambleístas representan al pueblo ecuatoriano y sería muy grave que pues se presten a esta intentona de golpe de Estado, como seguro ya lo estamos viendo. Esto tiene que acabar y aquí estamos firmes, el Partido Socialista, nuestro candidato Pedro Granja, que tenía que estar aquí, lamentablemente por las situaciones que ustedes ya conocen, pues tuvo que suspender su viaje, pero estamos aquí, la candidata a la vicepresidencia, Verónica Silva, estamos con nuestra candidata a la Asamblea Nacional, Elcita Guerra, estamos con Javier, nuestro candidato por Pichincha, ¿verdad? Y nuestro presidente. Muchísimas gracias y bueno, Elcita, quizás puedes dar algunas palabras. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy estamos defendiendo la Constitución y la democracia. Primero fue Rosalía Arteaga en su momento, ahora estamos enfrentando un hecho parecido con Verónica Abad. No estamos defendiendo ninguna postura ideológica, estamos defendiendo un proceso de lucha social. Muchas veces el derecho no es justo, pero la Constitución ha sido sino un reflejo de un sentido de justicia para las mujeres que hemos luchado históricamente para tener espacios de participación política y participar en procesos democráticos. Fue Noboa el que escogió a su candidata a la vicepresidenta, fue Noboa el que impulsó un proceso democrático con Verónica Abad y ahora, cuando no le sirve para sus intereses políticos, le está desechando. Eso es lo que está pasando y además está desechando muchos años de lucha social donde las mujeres nos levantamos en la calle para demostrar que también podemos hacer política y podemos servir al pueblo ecuatoriano. Por eso hoy este acto ante la Corte Constitucional, que es el máximo organismo de interpretación y control constitucional, significa exigir el respeto a la Constitución. No puede ser posible que sobre la Constitución esté un sumario administrativo, que sobre la Constitución esté la voluntad de un gobierno que está trabajando para sus intereses, ni siquiera del país, sino personales y de una clase política. Ya lo hizo cuando llegó al poder y lo primero que decidió es condonar la deuda a los grandes millonarios de este país y nos ha sumergido en una crisis energética, económica y social de la que va a ser muy difícil salir. Por eso queremos invitar a la ciudadanía que nos juntemos para exigir que se respete la Constitución porque es el producto de muchos años de lucha de las mujeres y también de los hombres, de una sociedad que cree en la igualdad de género, que cree que sin igualdad de género es imposible transformar la sociedad, pero sobre todo que más allá de banderas políticas, que más allá de ideologías, creemos que la democracia, la posibilidad de convivir en la diversidad es un valor fundamental y que no podemos dar la posibilidad de sostener el autoritarismo, la arbitrariedad y un golpe de Estado contra nuestros derechos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Elsa Guerra, candidata a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Ecuatoriano. Los tiempos de la Corte son bastante variables, depende mucho de las causas que ellos tengan, pero justamente más allá de eso
por eso estamos solicitando esta medida cautelar, que esta puede ser puesta de manera inmediata. Es decir, si la Corte ya conoce la causa, sortea la causa a uno de sus jueces, el juez y con los demás jueces pueden ya establecer una medida cautelar y pueden suspender este decreto de forma inmediata. Eso es lo que estamos solicitando a la Corte, es una defensa a la constitucionalidad del país, al derecho que tenemos como ciudadanos de elegir y ser elegidos. No puede ser posible que se siga vejando de forma inadecuada la Constitución y se la siga pisoteando. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos a Verónica Silva, quien es candidata a vicepresidenta por el Partido Socialista Ecuatoriano, quien nos señaló cuáles son estos argumentos y también cuál ha sido la causante y la posición del partido en cuanto a esta nueva designación por parte del presidente Daniel Noboa a una nueva vicepresidenta de la República, como ha sido a Saria Moya, como la nueva titular de esta cartera de Estado. También señaló Verónica Silva que ante esta situación se podría dar una posible dictadura y también una inconstitucionalidad o una vulneración a varios artículos de la Constitución. También escuchamos al abogado Javier Veloz, quien es la persona que ha desarrollado este documento jurídico para presentar a la Corte Constitucional y quien aclaró que dentro de esta designación a una nueva vicepresidenta de la República existe la vulneración a ciertos artículos de la Constitución. Incluso señaló también que dentro de esto se establece en la Constitución que hay varias causales por las cuales se puede destituir a una vicepresidenta. Sin embargo, ninguna de ellas es un sumario administrativo. Por lo tanto, dentro de estas causales ha señalado que existe la ausencia temporal por una enfermedad, también algún tipo de causa por fuerza mayor que dure más de 3 meses y también una licencia que se le otorga a la Asamblea Nacional para que proceda con un juicio político. Estas serían las únicas causales por las cuales se podría dar una destitución a la vicepresidenta de la República y también una designación temporal a una nueva persona para este cargo. Por lo tanto, han entregado esta demanda de inconstitucionalidad a este decreto ante la Corte Constitucional, esperando que se dé por negado este decreto. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.